La siguiente ponente es la doctora Julia Alejandra Acuña Lara. Es de la Universidad de Antonio Nariño, Colombia. Su tema es co-construcción de estrategia de enseñanza de las ciencias, diálogo entre la argumentación sociocientífica e interculturalidad en educación media. Ella es licenciada en química y educación ambiental. Es magíster en educación, candidata a doctor en educación. Se desempeña como docente de la Facultad de Educación en la Universidad Antonio Nariño de Bogotá, Colombia, y también se desempeña como líder del grupo de investigación Culturas Universitarias. Y con nosotros está la magíster Julia Alejandra Acuña Lara, de Colombia. Doctora María, y para todos, muy buenos días. Buenos días, adelante, le escuchamos, doctor. Magíster. Bien. ¿Me confirman si puedo presentar la pantalla yo o si la comparten ustedes? Sí, tenemos el material acá. Ahora voy a compartir. Sí. Ok, gracias. Bien, muchas gracias. Como lo mencionaba la doctora María, el día de hoy hablaremos acerca de mi ponencia que lleva por nombre Co-construcción de estrategias de enseñanza de las ciencias, diálogos entre la argumentación sociocientífica e interculturalidad en la educación media. Esta ponencia es producto de un avance de la tesis, de mi tesis doctoral. Y bien, si le puedes dar siguiente, lo que pasa es que tiene varias animaciones. Muchas gracias. Esta investigación se centra, como ya lo mencionaba, en lo que es la enseñanza de las ciencias, que, digamos, a través de los años se ha enseñado de una forma tradicional, hegemónica, descontextualizada, en donde no se tienen en cuenta aquellos saberes diferentes al científico de nuestros estudiantes. De esta forma, si puedes avanzar, por favor, se requiere que esta enseñanza de las ciencias tenga una transformación atrás, por favor, y se incluyan lo que son los factores sociocientíficos o interculturales del proceso de enseñanza. ¿Puedes devolver un poco, por favor, si eres tan amable? Ya, ahí. Entonces, esa incorporación de los factores interculturales se hace necesario en ese ámbito de la enseñanza de las ciencias para regenerar esos procesos descontextualizados y pensar en una educación que deje de ser tradicional para una generación nueva, que es una generación del siglo XXI, que tiene ya la información dada por las diferentes redes y más aún en este momento con el uso de la inteligencia artificial. La enseñanza de las ciencias que incorpore los factores interculturales es todo un reto para los docentes. La siguiente, por favor, por lo que en esta investigación nos centramos en mirar cuáles son esas limitaciones que tienen los profesores frente a los procesos de su práctica de enseñanza para que ellos lleven a cabo un proceso de reflexión. Frente a estas limitaciones se evidencia que los profesores tienen poco tiempo para hacer las reflexiones de su propia práctica docente. Asimismo, pues ellos plantean que hay una sobrecarga laboral en términos administrativos que reduce esa oportunidad de autoevaluación de su propia práctica docente, lo que les impide a su vez realizar una mejora educativa o transformar sus prácticas a partir precisamente de esas reflexiones. Entonces, esta falta de reflexión lo que hace es que limita el desarrollo profesional frente a la innovación curricular que puede tener los docentes. Por lo tanto, se requiere, en esta investigación buscamos crear unos espacios de reflexión que permitan precisamente que los docentes analicen desde su propia práctica esos procesos educativos para que puedan mejorar o transformar sus prácticas docentes. Si puedes dar en el siguiente, por favor, gracias. Por lo tanto, esta investigación buscó implementar un proceso de acompañamiento en las prácticas docentes de ciencias naturales en el marco de algo que nosotros denominamos proceso de co-construcción, que ya más adelante la metodología les contaré, de una estrategia de enseñanza que está fundamentada en dos aspectos importantes para la enseñanza de las ciencias, y uno es la argumentación sociocientífica y la otra es la perspectiva intercultural. ¿Quiénes apoyan estas investigaciones?
Pues como les decía, esta investigación se basa en 4 aspectos. El primero es la enseñanza de las ciencias, el otro es la interculturalidad, el otro es la enseñanza o la educación intercultural y asimismo lo que es la argumentación científica. En el marco de la enseñanza de las ciencias, como les hablé hace un momento en la parte de la introducción, encontramos que esa enseñanza de las ciencias, siguiente porfa, está centrada en unos discursos que son de tipo hegemónico, unas posturas positivistas y tradicionalistas, como lo menciona Torres, y es necesario, como lo dice Ortiz, pues hacer una transformación de esas prácticas de enseñanza para unos estudiantes que tienen unas necesidades educativas diferentes más apropiadas al siglo XXI. ¿Cómo se logra transformar esa enseñanza de las ciencias? Por medio de la interculturalidad, siguiente, que como bien lo dice Catherine Walsh, son espacios o busca la creación de espacios de diálogo en donde los estudiantes no solamente piensen en la enseñanza de las ciencias como un conocimiento científico, sino en esos otros saberes que pueden aportar a esa conocimiento, ese aprendizaje de las ciencias. ¿Cuáles son esos otros saberes? Esos saberes que tienen en su propia casa, esos saberes que vienen de sus ancestros, de sus abuelos, que pues como bien lo sabemos, Colombia y en específico Latinoamérica es uno de los lugares donde más tenemos diversidad en cuanto a culturas indígenas. De esta forma, la educación intercultural ligada a esa interculturalidad, lo que busca es que nosotros en estos procesos de enseñanza incorporemos aspectos interculturales, en este caso el diálogo intercultural, que es lo que nos permite vincular la enseñanza de las ciencias con esa parte social. ¿Qué nos permite unir la enseñanza de las ciencias con ese aspecto intercultural? La argumentación sociocientífica o la argumentación científica. Siguiente, porfa. Esa argumentación científica está planteada como una actividad que es social, intelectual, verbal, que le permite al niño no solamente justificar su respuesta, sino justificarla a partir de su propia realidad, de esa actividad social e intelectual que tiene en otros entornos diferentes, incluso al ámbito científico. Es por esto que esta investigación se llevó a cabo por medio de una metodología de tipo cualitativo. Si puedes avanzar, por favor. Me salté. Entonces, esta investigación busca que se reflexione o que los docentes tengan esa reflexión como un pilar transformador en donde la reflexión crítica fomente el desarrollo profesional del docente. Si bien sabemos, si los docentes no reflexionamos frente a nuestra propia práctica y somos conscientes de ella, pues no va a permitir que nosotros podamos fortalecer nuestros procesos de formación y tampoco permite que podamos ajustar la práctica a unos contextos educativos que, como ya lo he mencionado, pues son cambiantes y debido a la constante migración, pues necesita que nosotros adecuemos esas prácticas de enseñanza. Lo que permite los procesos de reflexión es impulsar lo que es el trabajo en equipo por medio de una co-construcción de estrategias pedagógicas, pues porque como ya lo había mencionado, los docentes sentimos que no tenemos tiempo para hacer estos procesos reflexivos de nuestra práctica. Entonces, al hacer un proceso de coequiperos o en equipo, permite que nosotros podamos reflexionar frente a nuestras prácticas y mejorar esas estrategias pedagógicas innovadoras. Ahora sí, gracias. ¿Puedes avanzar? En cuanto a la metodología de esta investigación, como les decía, es de tipo cualitativo y se centró en un proceso de supervisión que fue adaptado a partir de Briceño. Porfa, puedes avanzar. Y para nosotros es un proceso de acompañamiento que tiene diferentes momentos, tiene exactamente 10 momentos. En el primer momento se da una entrevista inicial en donde se buscó explorar cuáles son esas percepciones que tienen los docentes sobre su práctica de enseñanza, abordar su planificación, cómo llevan a cabo esa planeación de clase, cuáles son esas interacciones de estrategias y contextualización sociocultural, si la hacen, si no la hacen en su proceso de enseñanza. Luego de esa entrevista inicial se pasó a hacer unas observaciones de aula. En esas observaciones de aula, lo que se hizo fue una observación no participante. El investigador, digamos que estaba dentro del aula, pero no participaba con los estudiantes y toda la información fue grabada para luego ser transcrita y analizada por medio del programa Atlas TI. Luego de hacer ese proceso de observación,
se tomaban notas de los hallazgos más relevantes que se dieron en esa observación y se llevaban al proceso de co-construcción. Ese proceso de co-construcción fue un trabajo conjunto en donde el investigador como el docente se sentaban a dialogar frente a su práctica de enseñanza, cuáles fueron las fortalezas, cuáles fueron sus obstáculos, y se empezaron a contrastar con esas observaciones o esas percepciones que ellos tienen de su propio proceso de enseñanza, de forma que favoreciera lo que era el proceso de co-construcción de la actividad, que se centraba en la argumentación sociocientífica. Luego de ese momento de co-construcción se llevó a cabo un proceso de tejido de saberes en donde se unían todos o se reunían todos los profes que hacían parte del proceso de acompañamiento, que en este caso fueron 4 profes de educación básica de un colegio de Bogotá, y se abordaban los fundamentos de qué era la argumentación sociocientífica, se definían los conceptos claves, se aplicaban en el análisis de casos para poder evaluar cuáles eran esos niveles argumentativos en la enseñanza del profesor. Si bien sabemos, si nosotros queremos enseñar algo, es necesario primero, pues, que identifiquemos cuáles son las habilidades que nosotros como docentes tenemos frente a este proceso. Por eso, en ese primer momento de tejido de saberes, se identificaron los niveles argumentativos de los profesores. Luego de este proceso de co-construcción, de tejido de saberes, se lleva a cabo un proceso de observación número 2, en donde el profesor implementa esa estrategia que co-construimos para identificar cuáles son esas observaciones de mejora frente a esa co-construcción. Luego se lleva a cabo el proceso de co-construcción número 2, donde vuelve y se reflexiona frente a las fortalezas, las debilidades, la forma de participación de los estudiantes, de forma de fortalecer ese proceso de construcción de argumentos. Luego tenemos nuevamente un encuentro de tejido de saberes en donde están los 4 profes reunidos y se aborda lo que es la interculturalidad en la enseñanza de las ciencias, se discute frente a las competencias docentes interculturales y se reflexiona sobre la implementación de lo que llevamos de la argumentación sociocientífica en los contextos diversos. Por último, se da una nueva observación 3, en donde volvemos a mirar cuáles fueron las fortalezas y debilidades de ese proceso de co-construcción y ya luego se da paso a una reflexión final que no es más que un diálogo sobre la experiencia y los aprendizajes que tuvieron los profesores dentro de ese proceso de acompañamiento. Y por último, en una entrevista final se evalúa el impacto de esos procesos de enseñanza. Sin embargo, pues en esta ponencia lo que vamos a mostrar es ese proceso de co-construcción, qué fue lo que los profesores por medio de este proceso de acompañamiento lograron construir. Si puedes avanzar, por favor. Entonces, en ese proceso, lo que hicimos fue la construcción claramente de unas actividades específicas para cada una de las aulas. En este caso, los profes, cada uno tenía un grado de educación media diferente, 6º, 7º, 8º y 9º, pues en el caso acá de Colombia, y se hace un diseño pedagógico contextualizado en el que se busca un enfoque interdisciplinario, situado y flexible, en donde los docentes tomen un caso en específico del contexto de sus estudiantes, lo logren llevar al aula, que si bien es un tema disciplinar, se acerque a la cotidianidad del estudiante y digamos que se buscan prácticas pedagógicas que sean transdisciplinarias y un poco desde la decolonización o desde las miradas pedagógicas del sur. Esto se buscó el aprendizaje anterior, por fin. Se busca con esta construcción lo que es el aprendizaje significativo y crítico, por lo que dentro de los casos contextualizados se abarcó lo que era el cambio climático, la evolución, la economía cotidiana, y digamos que estos 4 temas diferentes favorecen la motivación, el compromiso y el pensamiento crítico que tienen los estudiantes, porque además de tener estos casos contextualizados, siempre se le decía al docente que debíamos integrar la parte visual, narrativa, social e intercultural, de forma que fuera más relevante para los estudiantes. ¿Podemos avanzar, por favor? De esta forma, el pensamiento se piensa o se incorpora lo que es el pensamiento crítico y la argumentación. Se usa lo que es la estructura de argumentación de Toulmin,
para desarrollar pues precisamente esas competencias argumentativas, y para poder dar cuenta de esas competencias o esa construcción de argumentos, pues los docentes debían hacer o debíamos hacer la construcción de unas preguntas que fueran reflexivas, que fueran fundamentadas en lo disciplinar, pero que permitieran también llevar a cabo esa integración de lo cultural y de la vida cotidiana a los estudiantes. De esta forma se buscaba la promoción del pensamiento crítico ante sesgos y dilemas sociales, y claramente pues la argumentación sociocientífica es el eje central de todo el proceso de co-construcción, ya que permite abordar lo que son los dilemas éticos, sociales, ambientales y culturales, y fomentar la toma de decisiones informadas y una conciencia crítica de los estudiantes. Digamos que hoy en día las ciencias busca precisamente que formar ciudadanos que tengan la capacidad de tomar unas decisiones informadas desde la parte disciplinar, pero también que tengan una capacidad de análisis crítico de su contexto. De esa forma, el estudiante lo que hacía era analizar unos problemas reales y adoptar unas posturas fundamentadas o fundadas a partir de esa construcción disciplinar. Y claramente la interculturalidad y el diálogo de saberes se ve porque buscamos una diversidad cultural y territorial en cuanto a la construcción de esos casos en específicos, y lo que buscamos es que además de que nuestros estudiantes tengan un pensamiento crítico, se fomente que sean sujetos autónomos, críticos, y que puedan hacer una construcción contextual y neutral de esa enseñanza de las ciencias. Siguiente, por favor. A continuación se puede ver una de las construcciones que se hizo, en este caso es de grado séptimo, y se aborda lo que es la isla de plástico, que es una isla que está, digamos que en constante construcción debido a los desechos de plástico que nosotros producimos en los diferentes países, y ya es del tamaño, es tan grande que se podría denominar como el séptimo continente. Entonces, en este contexto, lo que se mostró fue un reportaje que muestra cómo en el medio del océano, pues se forma esta isla de plástico que se da pues por la acumulación de residuos de plástico, que afecta a su vez la vida marina, y como resultado pues se da un consumo global y la mala gestión de residuos. Entonces, el objetivo de esta actividad era que los estudiantes reflexionáramos, bueno, los estudiantes y el profesor reflexionaran sobre el impacto del consumo del plástico, específicamente los plásticos que son de un solo uso, y cómo debido a su mala disposición se están acumulando en el océano, y cómo esto se relaciona directamente con la contaminación y el desequilibrio en los ecosistemas y la emisión de los gases de efecto invernadero. Dentro de los aspectos que dialogaron los profesores con los estudiantes era qué relación hay entre el uso de los plásticos y la acumulación de los gases de efecto invernadero, cómo afecta la contaminación marina a las comunidades costeras y sus formas de vida, qué responsabilidades tienen en las industrias y los consumidores, cómo se relaciona esta situación con las prácticas culturales y los hábitos de consumo de los mismos estudiantes. Todo lo que consumimos es necesario porque, como digo, estaba pensada en la reflexión. Siempre hay preguntas de tipo reflexivo, de forma que el estudiante pueda argumentar desde el conocimiento científico, pero también desde su cotidianidad. Básicamente, pues estos fueron los resultados que hemos tenido frente a ese proceso de reflexión que hicieron los profesores y el proceso de co-construcción que hemos logrado. Básicamente eso es todo. Muchísimas gracias por su tiempo y por escucharme. Muchísimas gracias, maestra Acuña Lara, Julia Alejandra. Un fuerte voto de aplausos, por favor, por parte de todos los miembros de sala. Le mandamos todos nuestros aplausos. Ha sido una maravillosa disertación. Usted viene representando al país de Colombia. El tema que ha expuesto es co-construcción de estrategias de enseñanza de las ciencias, diálogos entre la argumentación sociocientífica e interculturalidad en educación media. Un excelente tema que debemos desarrollar y enfocar en el ámbito de la investigación. Nuestras máximas felicitaciones, maestra, por su brillante disertación. No sé si tenemos ahí algunas preguntas ya en Meet. Gerali o, bueno, la maestra Victoria creo que es la que está ayudándonos con la moderación. Sí, así es, maestra Ebony.
La maestra María es la que nos está ayudando ahí a gestionar. Ahora vamos a realizar las preguntas que están realizando también por Facebook y por mí. Sí, tengo una pregunta para la maestra. ¿Cómo la co-construcción de estrategia de enseñanza de la ciencia mediante diálogo entre la argumentación sociocientífica e interculturalidad impacta en los resultados del aprendizaje en educación media? Bueno, claramente estas estrategias de co-construcción permiten que los estudiantes desarrollen el pensamiento crítico. Entonces, al desarrollar el pensamiento crítico, son personas que pueden tomar postura frente a esos dilemas sociales, políticos, económicos y culturales que pueden tener en su vida cotidiana. De esta forma impacta, pero también impacta, por lo menos en Colombia, en la resolución de las pruebas saber, ya que están construidas a partir de análisis de casos y esa argumentación lo que busca es permitir el análisis de esos casos para poder dar unas respuestas argumentadas. Muchas gracias, Magíster. Y tenemos otro acá que dice desde, excelente tema, gracias por la oportunidad, saludo desde Cuba. También tenemos otra pregunta de acá de Facebook. Nos indican cómo puede el rol de docente transformarse desde transmisor de contenidos hacia facilitador o mediador en procesos de construcción del conocimiento científico sin perder rigurosidad. Bien, yo creo que esa transformación es un proceso que no es nada fácil porque, como lo mencionaba, pues requiere de la conciencia propia del profesor, y si el profesor no identifica cuáles son esas opciones de mejora que tiene en su práctica, difícilmente lo va a lograr. Es muy difícil como maestros vernos desde afuera o hacer ese análisis retrospectivo de nuestra misma práctica de enseñanza. Sin embargo, cuando se logran identificar cuáles son esas oportunidades de mejora, se logra transformar esas prácticas de transmisión a unas mediadas en el que el docente cambia su rol a ser mediador del conocimiento. Si bien no es nada fácil, digamos que esos procesos de co-construcción o de co-reflexión permiten que los docentes tomemos una visión reflexiva de nuestra propia práctica y lo podamos lograr. No es un trabajo fácil porque, vuelvo y digo, eso depende mucho de la intención del mismo maestro. Muy bien, muchísimas gracias, maestra Alejandra. Mandan saludos y las felicitaciones por su presentación. Nos escribe en Facebook Julio Montero Matos, nos dice un día más desde Angola compartiendo este gran evento. Saludos a todos. Y así estamos en la transmisión por redes sociales de CKG SACS y también todos los que estamos en Salamit. Por favor, le brindamos un fuerte voto de aplausos a la maestra Julia Alejandra Acuña Lara, y con estos fuertes y calurosos aplausos la despedimos. Maestra Alejandra, esperamos conocerla en algún momento de manera personal y volver a poder consolidarnos como una conexión de investigación a nivel internacional y poder contar con sus próximos desarrollos en el tema de investigación en los siguientes congresos. Tal vez algunas palabras que quiera emitir. Evelyn, dar las gracias por este congreso, por esta apertura a la socialización de nuestras investigaciones. Claramente, si nosotros no hacemos socialización de los procesos de investigación, pues se pierde mucho de esa construcción que logramos en los diferentes países. Dar muchas gracias por el tiempo a las personas que nos escucharon también desde los diferentes países y invitarlos a seguir participando en eventos como estos. Muchas gracias, maestra. Un fuerte voto de aplausos, por favor, para todos los que estamos en sala. Le invitamos también, maestra, a seguirnos. Estamos hasta el día sábado, que es la fecha de clausura. Esperamos tener también su compañía y su presencia. Vamos a ir a tomar las fotos de recuerdo también para el video conmemorativo de cierre de este gran evento y esperamos tenerlo. Y como usted dice, eso sí es importante recalcar, que muchas veces las investigaciones que nosotros realizamos se quedan en una biblioteca, antes en una biblioteca en libro, ahora en una biblioteca virtual, pero mayor difusión de estos temas tan importantes en todas las áreas del conocimiento, como es lo que quiere proyectar este congreso en sus diversos ejes temáticos, es poco. Así es que aprovechemos estas instancias donde podamos dar a conocer y dilucidar todo el conocimiento y todo el fuerte trabajo que se desarrolla en una investigación, ¿no es cierto, maestra Alejandra?
Es un trabajo arduo. Así es, sí, señora. Claro que sí. Entonces la despedimos, un fuerte, caluroso aplauso y cariños, abrazos desde Huancayo, Perú, maestra, hasta su cálida país de Colombia.